justo ahora es diferente, ¿no? Justo tener tanta información, tantos estudios, tanta profundidad, de pronto te genera parálisis, ¿no? Nosotros decimos parálisis del análisis, ¿no? Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Agami y hoy tenemos un episodio más de Retail Stories. Debo compartirles que hoy me siento muy honrado de tener frente a mí a Irving Herstein. Irving tiene casi 18 años de experiencia en la industria de investigación. Ha tenido una carrera realmente extraordinaria y muy exitosa. Actualmente trabaja como Head de Strategy, Innovation and Insights de The Coca-Cola Company México, una persona que considero un mentor que me ha dado lecciones desde que nos conocemos hace 4 años. Y bueno, Irving, de verdad te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas el día de hoy. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por las porras, ¿no? Y eh, pues lo que mencionas, sabes que es mutuo. Muchas gracias. Irving, me gustaría empezar por la primera pregunta. Tú estás en una organización que es global, que además ha pasado por una transformación muy importante en los últimos años, pero que, al igual que cualquier otra organización en el mundo, no estaba necesariamente preparada para una situación como la que estamos viviendo. La pregunta que te hago es, ¿cómo le hace una organización global, corporativa, como aquella en la que trabajas, para enfrentarse a una situación como la que vivimos actualmente? Pues mira, yo creo que mi punto de vista es que todo o muchas de las cosas que antes funcionaban y antes eran el camino para tener éxito, se tienen que replantear, ¿no? Yo creo que las compañías y las estructuras se tienen que flexibilizar. Eso para mí lo he aprendido en el corto plazo, cómo las compañías se tienen que flexibilizar, porque este mundo así va a ser, ¿no? Este es el nuevo, como mucha gente lo llama, el nuevo normal. El nuevo normal es un mundo que va a estar cambiando constantemente, rápidamente, y pues tienes que constantemente estar reaccionando y adaptarte a esos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías o incluso cualquier emprendimiento, si no tiene una flexibilidad, una capacidad de adaptarse, pues no va a ser exitoso, ¿no? Entonces, pues compañías que históricamente han sido exitosas y han tenido unas formas de llegar a ese éxito, pues se tienen que replantear en estos momentos cómo va a ser el nuevo camino al éxito y sobre todo tener una cultura mucho, mucho más flexible y adaptable a los cambios. Déjame preguntarte, la realidad es que tú empezaste con esta transformación antes de que viniera la contingencia que vivimos hoy, en muchos sentidos. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales obstáculos o las principales barreras que se presentan en una organización, digamos, estructurada para hacerse, como dices, flexible, adaptable? ¿Cuáles son las complejidades para alcanzarlo? Pues mira, esto no lo digo yo, esto lo dicen creo que muchas personas y grandes pues ejecutivos, dueños de empresas, CEOs que han reflexionado sobre el tema. Me parece que una de las principales cosas que se tiene que hacer en estos tiempos, o incluso justo cuando identificabas que el mundo ha cambiado y está cambiando rápidamente, es el tema cultural, ¿no? La cultura es una parte esencial que creo que se tiene que cambiar y se tiene que actualizar en este tiempo, ¿no? Con cultura me refiero a, por ejemplo, quitar esas barreras de jerárquicas, por ejemplo, en donde una persona a la cabeza es la que decide todos los pasos que tiene que dar una compañía. Y pues esa es la parte tal vez negativa, ¿no? La parte positiva es cómo das empowerment a todos los empleados de una compañía para tomar decisiones, para dar su punto de vista, etcétera, ¿no? Otro tema que creo que ya lo había mencionado, pero vale la pena que en términos culturales moverla, cambiar y volverte mucho más ágil, ¿no? A mí me parece que las barreras
la primera barrera o la gran barrera que debe de abordar una compañía, cambiar la cultura de cómo trabajamos, ¿no? Generar mucho más empowerment con los empleados y con todas las personas, o sea, ser menos jerárquico, tener una mayor agilidad en ejecutar, en hacer las cosas, ¿no? Con agilidad no solo me refiero a velocidad, sino tener esa capacidad de adaptarse y de flexibilidad que ya había mencionado, ¿no? Ser inclusivo, ¿no? También creo que culturalmente a veces terminamos como pensando que tenemos la verdad absoluta cada uno de nosotros y creo que hay mucha riqueza cuando se junta un grupo de personas con distintos perfiles, con distintas experiencias, te lleva a lugares bien distintos, ¿no? Entonces, todo este tipo de valores culturales en términos empresariales se tienen que modificar y eso va a ser como el aceite que va a lubricar toda la maquinaria, si así le quieres llamar, para que sea mucho más fácil tener una compañía más, pues de acuerdo a los retos que se vienen, ¿no? Y que ya estamos viviendo. De acuerdo. Muchas gracias. Antes de que iniciáramos, me compartías que todos los planes que hicieron ustedes para este año, de un momento a otro ya no son válidos, en tu caso como en el caso de todas las organizaciones con lo que ha ocurrido. Desde tu perspectiva, ¿qué cambios esperas que haya en el comportamiento del comprador con la nueva normalidad que estamos viviendo y por cuánto tiempo crees que duren? Es nada más el miedo por no contagiarme, pero en 2 meses vamos a volver a vivir, o en 6 meses vamos a volver a vivir lo que era el año pasado, o percibes tú que habrán cambios en el comportamiento del shopper permanentes? Yo creo que va a haber de los dos tipos, ¿no? Hay algunos cambios que se están viviendo que pues sí, evidentemente son efecto de este aislamiento, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero hay otros que si bien sí están siendo provocados por el contexto, pues el shopper los va a tomar ya como un hábito, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Dentro de estos cambios que en mi parecer se están viviendo, uno tiene que ver con que los hogares están priorizando mucho más, ¿no? Y no solo esto es por el COVID, sino también por la economía, ¿no? Estamos viviendo pues momentos de recesión a nivel mundial, y eso hace que todos los hogares mexicanos, al menos, y creo que mundialmente, pero voy a hablar de los hogares mexicanos, los hogares mexicanos pues empiecen a resentir en el bolsillo esto, tengan incertidumbre, etcétera, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es priorizar, ¿no? Buscan cuáles son esos productos o categorías que son esenciales para su día a día, ¿no? Para su vida. Y aquellos productos que no son tan esenciales o nosotros les llamamos indispensables, pues los van a empezar a cortar o incluso los van a sacar de sus compras regulares, ¿no? Entonces ese sería un tema que creo que toda compañía o toda persona que quiere entender el shopper tiene que darse cuenta que el poder tener productos affordables va a ser muy relevante porque hoy en este mood está el comprador y me parece que esto va a durar al menos el resto del año. Otra de las cosas que me parece interesante que están cambiando en el nivel comprador es todo el tema digital, ¿no? Si bien ya venía una tendencia grande de estas compras digitales, compras de e-commerce, que ya veníamos todos viendo que era algo que tarde o temprano iba a tomar relevancia, pues con este contexto se ha disparado, ¿no? No voy a decir que todos lo hacen, pero sí se ha disparado y se ha acelerado, ¿no? Y entonces, hogares que de pronto tenían ciertas reservas con este tipo de transacciones o con este tipo de plataformas, pues hoy en día la situación los ha hecho voltear, utilizarlas y muchos de ellos se van a quedar porque ya se dieron cuenta que son más convenientes, ¿no? Eh, y esto lo estamos viendo no solo a nivel compradores, sino también a nivel canales, ¿no? O sea, el canal tradicional, por ejemplo,
ya está buscando este tipo de iniciativas, este tipo de plataformas, algunas de manera profesional y otras como el ingenio mexicano se le den, ¿no? Creo que otro cambio, no sé si es del shopper o más del consumidor, creo que es del shopsumer, es que van a estar mucho más sensibles, al menos durante este año, los compradores y consumidores van a estar mucho más sensibles a todas aquellas compañías que de una manera honesta ayuden a lo que se está viviendo, ¿no? Desde distintas aristas, ¿no? Desde apoyar a familias que no tienen los recursos para hoy llevar alimento a sus casas, desde los que están apoyando a todo el cuerpo médico que está en el front line de esta pandemia, desde los que van a apoyar a los pequeños changarritos para que no cierren o a los pequeños restaurantes para que no cierren, ¿me explico? O sea, y no solo es los que están apoyando, sino también con mensajes mucho más, tienen que ser mensajes mucho más relevantes y, y menos banales para poder conectar con los consumidores, ¿no? Los mexicanos. Y cuando digo banales, no, menos banales, me refiero a que traten de mejorar la situación, traten de mejorar el contexto y de una manera honesta, ¿no? Sin pues, cacarear de más lo que están haciendo, ¿no? Sino de verdad querer hacer un cambio y una mejora en la sociedad mexicana. Eso también me parece que va a ser muy importante para las compañías, ¿no? Que tengan un una búsqueda de mejora social. Oye, de estas categorías que mencionaste como dispensables, que no van, digamos, que no entran adentro de la prioridad de un hogar, naturalmente por lo que son, ¿qué le recomendarías a una empresa, a una persona que tiene un producto que quizás no es indispensable? Es una categoría que no es pan ni agua, es otra cosa que quizás no, el consumidor no necesita de forma natural. ¿Qué hacen en estos casos? ¿Cierran? ¿Qué le sugieres? Yo creo que aquí otra vez la clave es el tema de adaptabilidad, ¿no? Eh, yo creo que conocer justo estos cambios que está viviendo el comprador, el consumidor, el mexicano, te hace entender dónde tu producto puede mantener o incluso lograr un nuevo rol, ¿no? En la vida de las personas. No quiere decir que los hogares mexicanos se están volviendo a solo comprar, como tú dices, agua, pan y carne y huevos y frijoles, ¿no? La canasta básica. Sí, obviamente su parte racional les dice que pues esto es lo indispensable, ¿no? Pero también estamos viendo algunos consumos que son para eh, equilibrar un poco estos momentos de incertidumbre, estos momentos de aislamiento, estos momentos en los que pues tal vez pasas mucho más tiempo con tu familia y entonces también buscas disfrutar y entretenerte, ¿no? Entonces, ¿cómo tu producto puede encontrar ese espacio en estos nuevos hábitos que está viviendo los hogares mexicanos? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Nos hemos dado mucho cuenta que se ha vuelto el cocinar en casa, se ha vuelto parte de un entretenimiento, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? Con mi producto, ¿cómo puedo capitalizar eso? Bueno, pues te voy a dar una solución muy lineal de pronto, ¿no? Pero, pues, ¿cómo le hago para que mi producto entre en una receta divertida o propongo una receta divertida con mi producto para que lo prepares con tus hijos y al mismo tiempo te diviertas? O cómo yo me puedo montar en todos estos rituales, nuevos rituales que se están dando en la casa de entretenimiento, como juegos de mesa. Cómo mi producto se puede montar a este momento de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se cierran muchas oportunidades con un contexto como este y cambian los hábitos, pero también se abren otras, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es justo eso, ¿no? Entender cuáles son los nuevos hábitos, los nuevos rituales de
los hogares mexicanos o incluso pues segmentados, no todos tienen los mismos rituales, y encontrar cuál es ese nuevo espacio que tu producto podría ocupar o por qué sería un producto que sería relevante para los hogares mexicanos bajo este nuevo contexto, ¿no? Déjame preguntarte algo como seguimiento de lo que me dices. Si yo quiero formar parte de los nuevos rituales o del nuevo comportamiento que va a tener el shopper y el consumidor, eh, pero no nada más ahorita, no nada más durante el encierro, digamos. Yo estoy pensando en qué va a pasar con el producto que yo vendo en julio, en septiembre, en octubre. ¿Qué puedo hacer hoy para tratar de comprender cuáles son esos contextos en los que puedo participar? Porque no es como que las personas están saliendo y puedo investigar su comportamiento como lo hago tradicionalmente. ¿De qué manera puedo conocer cuál es ese entorno dentro de toda la incertidumbre en la que vivo hoy para decir, ok, así es como se van a mover, aquí está el rol que voy a jugar? Pues mira, te voy a dar una recomendación más, suponiendo que no tienes presupuesto, ¿no? Que creo que así estamos todos, sin presupuesto. Entonces, yo creo que puede ser que pierda cierta precisión, pero hay muchísima información. Aunque estés en tu casa, hay muchísima información si la sabes buscar o incluso si la sabes observar, ¿no? Entonces, yo te diría que desde las redes sociales hay muchísima información de lo que la gente está haciendo en sus hogares, de a lo que están saliendo, de cómo se están divirtiendo, de lo que están comiendo. Te puedes dar una idea grande, grande, grande en redes sociales, en lo que postean, en lo que suben en videos, en lo que suben de fotos, en lo que se discuten en Twitter. O sea, de verdad te puedes dar cuenta y darte una idea de cuáles son estos nuevos hábitos o estos nuevos rituales que la gente está llevando a cabo. O incluso, como te decía, tal vez no es una investigación muy formal, pero te puede dar unas puntas hacia lo que está haciendo la gente, desde platicar con amigos o tener estas pláticas con gente que conozcas, que tenga experiencia al respecto. O sea, yo creo que hay muchas vías para el que quiere pues encontrar respuestas, ¿no? Yo recomendaría eso, creo que eso hemos hecho, ¿no? Eh, Otra cosa que de pronto funciona son todas estas encuestas en línea que después de pronto puedes crear y lanzar, que también te pueden dar algo de información útil si la sabes manejar y enfocar, ¿no? Entonces, pues te diría que hay muchas formas, muchos medios. Tal vez sí se pierde un poco de precisión, pero ganas mucho en la riqueza y en tal vez en poder dirigir un poco más lo que estás buscando, ¿no? Y a eso me refería con el tema de agilidad, con el tema de iterar, con el tema de flexibilizarte, ¿no? Ya las respuestas absolutas en términos de investigación, de tener estudios de miles y miles de encuestas o miles y miles de focus groups o de cruzados por todos tus targets, etcétera, creo que poco a poco se va a ir haciendo menos y vas a tener que saber encontrar la información y saberla interpretar y saber tomar decisiones rápido, ¿no? Entonces, creo que esto también agiliza la forma y este cambio cultural del que hablaba, ¿no? De Este cierta manera, contexto lo que me dices es, ahora lo que nos toca es aprender a vivir con la incertidumbre, digamos que perder este deseo de tener toda la información que me garantice la decisión que voy a tomar, más bien tomar la decisión con poquita información, pero hacer pruebas pequeñas, iterar, como dices, y que el mercado me dé la respuesta, pero con una iteración real. No voy a poder tener la garantía de nada antes de iniciar, digamos. Digo que nunca la tuvimos, pero siempre creímos que a mayor información tenías mayor certidumbre. Ahora lo que dices es, párale, no necesitas tanta información, más bien obtén una línea y prueba. exacto. Entiendo. Y, Sí. y, y quién mejor que tú para decirlo, ¿no? Y muchas veces creo que justo ahora es diferente, ¿no? Justo tener
tanta información, tantos estudios, tanta profundidad, de pronto te genera parálisis, ¿no? Nosotros decimos parálisis del análisis, ¿no? Tienes tanta información a veces que terminas paralizado sobre lo que vas a hacer y qué quieres hacer. Entonces, yo creo que esto es parte del cambio cultural y de la forma en la que debemos de trabajar ahora en este nuevo normal, ¿no? Porque, digamos, muchas empresas hoy se encuentran en la duda de qué va a pasar cuando esto se reactive, de la forma que se vaya a reactivar. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué cosas? ¿En qué puedo trabajar ahora? Porque muchos ahora no tienen mucho que hacer porque se están preparando, porque su negocio no opera como antes y se están preparando para lo nuevo. Pero al mismo tiempo, no tienen una guía de feedback, de retroalimentación que les diga, hoy, o sea, yo lo que haga hoy no va a ser digamos que, una buena forma de pronosticar lo que va a pasar en el futuro. Básicamente, siguiendo tu línea, lo que nos toca entonces es, pues, plantear muchas pruebas. Y en el momento, además de lo que hago durante la contingencia que vivimos hoy, el 1 de julio, pues voy a probar 5 cosas diferentes y a ver cuál jala, porque no tengo certidumbre de cuál vaya a funcionar. Y no tengo suficiente información. Y el que diga que la tiene está mintiendo, porque nadie sabe qué va a pasar de aquí a un mes. Quizás de aquí a un mes estemos de regreso en la casa porque las cosas se volvieron a poner mal, o no sabemos incluso cómo se vaya a comportar el consumidor de aquí a un mes, y creo que nada nos va a dar esa certidumbre, ¿no? Exacto, y yo creo que parte de eso es la nueva forma de operar, ¿no? Generas hipótesis, generas escenarios, planteas ciertas iniciativas en tus escenarios y ves cómo va jalando la situación, ¿no? Y si no funciona, pues replanteas las cosas y ahí es donde se cruza con lo que te digo, ¿no? Agilidad, iterar, todos esos valores o esa nueva cultura que tienen que tener las compañías, pues se vuelven súper relevantes porque justo a eso es a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces vas a necesitar agilidad, vas a necesitar iterar más, vas a necesitar ser más flexible, ser capaz de tomar decisiones sin mucha información, así va a ser, ¿no? Y creo que ya muchas de las compañías y de todos estos startups y emprendimientos, pues ya nos habían enseñado un poco a tener esa cultura, ¿no? Ahora se trata de cómo tomas esa cultura, pero también incorporas mucho de la experiencia y aprendizajes que también siguen siendo válidos de lo que estabas haciendo. No se trata solo Correcto. de ser un startup, ¿no? Correcto. Eso me recuerda una historia que alguna vez escuché, no recuerdo el nombre, pero un general norteamericano que llegó a ser el rango más alto en el ejército y cuando llegó a su oficina le dijeron, señor, aquí están los papeles, 18 carpetas de una decisión que tiene que usted tomar si vamos a decidir A o B. Las últimas 3 personas que estaban en su puesto no tomaron ninguna decisión porque seguían estudiando la información. El general tomó las carpetas y dijo, a ver, sálganse. Y a los 2 minutos les dijo, vamos a hacer A. Oiga, pero no, chico, vamos a hacer A. Se salieron y entonces le preguntó una persona que estaba con él, le dijo, oiga, pero ¿cómo le hizo para decidir si los otros tenían años pensándolo? Dijo, mira, no sé, pero es mejor ya tomar una decisión y ver los resultados que seguir esperando a obtener más información para tratar de tener certidumbre en el camino, ¿no? Déjame preguntarte, ahora, sabemos que en México, en términos de bienes de consumo, uno de los canales más importantes es el canal tradicional, que se ha visto impactado de formas no esperadas por esta situación. Es un canal que se ha reactivado más de lo que estaba en el pasado, porque ahora prefiero ir a la tiendita de la esquina a comprar que irme a un supermercado. Apenas escuchábamos una noticia de que quizás Amazon está haciendo una integración con las tienditas de la esquina, digamos, para utilizarlas como medio para prestar sus servicios. ¿Cuál es tu punto de vista de qué le va a pasar a este canal a partir de esta contingencia? Es una pregunta que todo el tiempo se hace, ¿no? El canal tradicional en México es gigantesco y es fuente de empleo de muchísima gente en México. Y obviamente es un canal bien importante para muchas de las empresas del FMCG, ¿no? Entonces, es una pregunta que nos hacemos regularmente. Yo creo que el canal tradicional va a seguir existiendo
y se va a ir transformando. Creo que ya se ha venido transformando y este contexto ha hecho que se acelere un poco en esa transformación, ¿no? Y obviamente el canal tradicional no se va a transformar solo. Hay muchas compañías, incluso el gobierno, que saben la importancia de este canal, la importancia en términos sociales que tiene, en términos del PIB, en términos de la economía, en términos del empleo que genera, de la gente, de los mexicanos. Entonces, mucha gente está interesada alrededor de cómo transformamos y mantenemos a este canal, que es parte fundamental de México, ¿no? Entonces, yo creo que el canal tradicional va a seguir existiendo, va a seguir siendo importante, solo la pregunta me parece no es si va a seguir existiendo, sino cómo va a existir, ¿no? ¿Cómo creemos que va a existir? Yo lo que creo es que, como te digo, se va a transformar y va a tener que ir adoptando algunas eh, cosas de este mundo más moderno, ¿no? Una de ellas es la digitalización, ¿no? Y no estoy hablando de una digitalización punta de lanza en donde todo el canal tradicional va a estar automatizado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de, pues, de pronto aceptar pagos con tarjetas, ¿no? Tener o volverse parte de una plataforma en donde puedan entregar sus productos a la casa, ¿no? Y que les hagan esas entregas, o bueno, más bien esos pedidos se los hagan desde medios digitales, ¿no? Va a tener que profesionalizar un poquito más la forma en la que acomoda sus productos, la forma en la que compra. O sea, creo que va a empezar a profesionalizarse un poco más y creo que hay muchas compañías, como tú ya mencionaste, interesadas en ayudar y en promover a este canal que es tan importante, ¿no? Y una de ellas es Coca-Cola, ¿no? Pero como mencionaba, seguramente Amazon, Bimbo, hay muchas compañías que están interesadas en empujar y ayudar a este canal y creo que, como te digo, mi conclusión es que va a seguir existiendo y se va a ir transformando poco a poco y una de las claves para mí es el tema de digitalización y de profesionalización en la forma en la que mercadean y llevan este negocio, ¿no? Déjame pasar a una pregunta que me parece que muchos ejecutivos en empresas, muchos empresarios están haciendo. La, la investigación nos da certidumbre. El research y tener insights de lo que está pasando nos da certidumbre. Pero al mismo tiempo, los tiempos que vivimos han causado que pues, muchas empresas reduzcan sus presupuestos. Desde tu perspectiva, ¿este es un momento para invertir en investigación, para dejar de invertir en investigación o para invertir en investigación de una forma diferente? ¿Qué toca? Como no tengo presupuesto, entonces me guardo la lana y vivo, digamos, opero sin información o hago algo distinto. Yo creo que la investigación nunca va a terminar tampoco, ¿no? La forma en la que obtienes esos insights, la forma en la que obtienes esa información, si así le quieres llamar, es la que se va a estar modificando, ¿no? Y eso lo tenemos también que aprender todas las personas que estamos de alguna u otra manera ligadas a este mundo del research, ¿no? O de la investigación, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, mi respuesta sería la tercera. Yo creo que se tienen que adaptar o nos tenemos que adaptar a buscar de una manera distinta estos insights, ¿no? Y ya te mencionaba alguna. Pues bueno, tal vez no tengo dinero para levantar eh, una encuesta como las tradicionales que hacíamos, donde salíamos a las calles e íbamos puntos de afluencia a buscar la opinión de los mexicanos y me explico, tal vez ya no existe eso ahorita, pues ¿qué estamos haciendo? Como te digo, lanzamos algo digital y tal vez eso llega a cierta parte de la población y otro cacho lo vemos tal vez de redes sociales y otro cacho pues le preguntamos tenemos que adaptarnos, ¿no? Y yo te diría que no va a acabar, yo te diría que no se va a dejar en el mediano y largo plazo, no se va a dejar de invertir en esto, pero la forma en la que obtengamos eso va a ser bien distinta, ¿no? Todos tenemos que estar conscientes de eso.
no te tengo una respuesta del cómo, de las metodologías, etcétera, pero sí creo que va a ser distinta y, como te digo, todos los que estamos de una u otra manera ligados a este mundo de la investigación, lo tenemos que afrontar y así como las compañías hoy están entendiendo cómo van a tener que operar y cómo van a tener que planear las cosas hacia adelante, pues así pasa lo mismo con las compañías de investigación o con las áreas de investigación, research, CMI o con knowledge and insights, como le quieras llamar a las áreas que están dentro de las empresas, tienen que entrarle también a diseñar nuevas cosas, ¿no? Y en eso estamos, la verdad. Todos los que estamos cercanos al mundo de la investigación, en eso estamos, en cómo queremos hacer el nuevo mundo del research adaptado a esta nueva realidad y a este nuevo mundo. Ok. Déjame hacer Pongo tú también. surge una duda bien importante. Cómo, ¿cómo manejas los forecasts en un momento como este? O sea, muchas veces las organizaciones necesitan certidumbre de, bueno, ¿cuánto vas a vender de aquí a diciembre? ¿Cuál es tu pronóstico? Ya escuchamos el caso de China que dijo, yo no voy a dar pronóstico porque no sé qué va a pasar. Empresas como Adidas dijeron, no voy a dar pronóstico porque no sé qué va a pasar. ¿Cómo sugieres manejar esta situación? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, y eso es muy personal, yo creo que la planeación a mediano y largo plazo ya no va a ser la misma, ¿no? Eh, aquellos business plan en los que tenías súper fijos tus proyecciones de ventas, tus financieros, todo para, no solo en el año, sino para los próximos 3 o 4 años, ya no va a existir. Eso ya no va a existir. Lo que vas a tener es ciertas líneas estratégicas, ciertos lineamientos, ciertas ambiciones, visiones, propósitos a los que quieres ser fiel, un norte en el que quieres enfocarte y hacia una ambición, una visión hacia la que te quieres enfocar y vas a ir construyendo hacia esa visión, pero un poco más sin esa camisa de fuerza o esa números fijos en los que tenías que sí o sí llegar, ¿no? Eso, por un lado te diría eso. Por otro lado, el forecast o las rutinas que se tenían de ir revisando, al menos en este contexto, tampoco van a ser las más útiles, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer en este contexto, sí es fijarte ciertos objetivos y como te dije, iterar, ¿no? De pronto te puede pasar que superes lo que habías pronosticado, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Más bien lo valioso no era el forecast, lo valioso es el por qué lo superé, me lo puse demasiado bajo o qué está pasando diferente a lo que yo pensaba. Y entonces, con ese aprendizaje del mes o de 2 meses que ya hiciste un forecast bien cortito, reajustas, ¿no? Tu forecast, ¿no? Y te pones retos igual más altos, ¿no? Entonces, creo que va a ser un forecast de pronto, y no sé si me voy a dar un disparo en el pie porque mi experiencia y mi bagaje es estadístico y matemático, pero de pronto va a ser un forecasting más soft, más experiencial, más de prueba y error, más de ir ajustando todo el tiempo y menos rígido, ¿no? Y creo que eso te vuelve a hablar de que este mundo, si te quieres adaptar, tienes que ser menos rígido, tienes que fluir, Claro, ¿no? ahora, como dices, ahora la cultura de cada uno de nosotros tiene que aprender a abrazar la incertidumbre y a decir, no puedo tener certeza de qué va a pasar. Y como Irving, soy actuario del ITAM, pero mi actuaría no me va a resolver el problema porque no hay modelo que me pueda decir qué va a pasar de aquí a diciembre con certidumbre. Nadie sabe, no tenemos idea. Ahora, tampoco creo que tengas que ir por el mundo a ciegas, ¿no? Yo Okay. creo que es muy válido hacer tu forecast. No le metas demasiado tiempo tampoco. No lo vas a tener la respuesta correcta. Haz un forecast con hipótesis que hagan sentido, con supuestos que hagan sentido. Córrelo, ve más o menos qué te da, súmale tu experiencia y si no te da en el primer ejercicio la realidad versus lo que pronosticaste, trata de entender los porqués. Creo que ahí es donde está más el valor que en hacer un buen forecast.
¿no? Y atinarle al número exacto. Eso no es valor. El valor está en el por qué gané más o por qué gané menos, ¿no? De lo que esperaba, ¿no? Y entonces ahí, en los aprendizajes, vas a poder ajustar o tener una experiencia y un caso de éxito para replicar en otros ámbitos. Apenas yo publicaba un video en redes sociales que tiene que ver más con el tema personal, pero creo que se relaciona con lo que dices. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ponernos metas arbitrarias. Tengo que pesar 74 kilos para el 31 de enero. Y si llegamos a pesar 75, el 1 de febrero, estamos frustrados porque no lo logramos. Y entonces fracasamos y somos muy fuertes con nosotros muchas veces en ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas fue una meta establecida de forma arbitraria. Cuando hiciste tu forecast, hay hipótesis, pero hay una parte de arbitrariedad donde tú dices, vamos a crecer 5%. Lo que me estableces es, si haces el forecast, no dejes de hacerlo porque no puedes volar a donde te lleve el viento, pero ten la suavidad para saber que si no lo alcanzaste, no es que no pasa nada, pero más que enfocarte en la culpabilidad, enfócate en aprender qué fue distinto que te llevó a pasarte o a quedar corto. ¿Entiendo bien? Totalmente. Y también me lleva a otros dos temitas ahí interesantes, ¿no? Algo que olvidé mencionar en estos cambios culturales que se tienen que dar en las compañías es cómo haces las cosas más simples, no simplistas, simples. Porque simplista es buscar el camino más corto y no necesariamente positivo, ¿no? Simple es cómo logras llegar a lo que quieres de una manera más sencilla, más fácil, ¿no? Y creo que en este ejemplo del forecast, pues la complejidad te puede matar, ¿no? Tú puedes dedicarle mucho tiempo, recursos a hacer un forecast que, como tú dices, no va a haber a nadie, en este contexto nadie tiene la respuesta, ni ningún forecast te va a dar la respuesta correcta. Entonces, hazlo simple, hazlo sencillo y vive con eso, ¿no? Y como tú decías, tal vez no llegar, de pronto no está tan mal, es entender el por qué y cómo puedo mejorar hacia adelante, ¿no? Y lo segundo, que también con tu reflexión y con tu ejemplo me hizo recordar otra cosa, es también que escojas las variables raíz, ¿no? De pronto somos muy, y en esta vieja escuela de la investigación en donde nos gustaba tener un scorecard, un dashboard con 20, 30 métricas diferentes, que de pronto no es necesario tampoco. Ahí también hay que meterle el tema de simplicidad. Hay que encontrar las 2, 3 variables, máximo 3, que de verdad son las que eh, son las que te van a decir si lo que estás haciendo va bien o no va bien, está sano o no está sano, ¿no? Y en tu ejemplo de perder el peso, pues de pronto el peso no es lo importante, de pronto podría ser la grasa corporal, ¿no? Entonces tal vez no llegaste a tu objetivo de peso, que era 74, pero ganaste músculo y bajaste grasa. Pues es el mejor resultado, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que identificar bien cuáles son esas variables u objetivos que realmente son los que quieres mover y te van a generar un negocio sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Claro. Muy bien, pues me dejas muchísimas lecciones, más allá de temas, digamos, además de investigación y comportamiento del consumidor y del shopper. Hoy hemos aprendido la importancia de cambiar el mindset, de ahora pensar en agilidad, en probar y medir, en iterar, en aprender a convivir con la incertidumbre y hacer, digamos que, obtener menos información y dejar que el mercado te dé la respuesta cuando lanzaste y no con toda la información previa. De verdad te agradezco muchísimo este tiempo. Nos das puntos de vista bien interesantes, realistas, partiendo de alguien que tiene los retos encima y que además está teniendo que transformarse, estás teniendo que transformarte tú mismo, porque así como a todos, a ti también esto te afecta. De verdad, te agradezco mucho que nos hayas dado este ¿No? tiempo, que nos hayas compartido tus ideas. Muchas gracias. Creo que estuvo muy a gusto la platicadita y se pasó muy rápido porque creo que todos nos apasionamos
con estos temas, ¿no? Y creo que me gustaría dejar un último mensaje. De verdad, creo que sí estamos viviendo un contexto complicado, más que complicado, complejo, eh, donde vamos a tener que hacer cambios importantes, vamos a tener que soltar algunas cosas, algunas de los aprendizajes que teníamos o de las formas o caminos que nos hacían exitosos, los vamos a tener que soltar, vamos a tener que aprender cosas nuevas, pero creo que en este contexto también se abren muchísimas oportunidades, de eso estoy totalmente convencido y creo que en lugar de ver el vaso medio vacío en donde creemos que todo se va a cerrar, se va a complicar, va a haber menos oportunidades, también lo podemos ver un poquito más lleno y decir, bueno, ¿en dónde van a estar las nuevas oportunidades, no? Y yo trataría de dejar ese mensaje a que todos estemos más buscando esas nuevas oportunidades y no solo en términos de negocio, ¿no? Sino también creo que en términos de cómo hacemos de este México un mejor país y una mejor sociedad, ¿no? Que al final del día eh, creo que todos podemos poner un granito de arena para hacer mejor este México y no solo pues, tener negocio, sino tener negocio, pero también apoyar, apoyar a hacer un mejor país y cultura, ¿no? Y además, siempre lo hemos necesitado, pero ahora lo necesitamos más que nunca. Así es. Y es buen momento para hacerlo. Claro, claro. Irving, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación.